remitir a ese paciente a otro especialista, ¿sí? Porque entonces ya no va a ser profesional y va a ocurrir lo que ocurrió con Carl, ¿sí? Que pues prácticamente al final él estaba también enfermo, ¿sí? Estaba mentalmente inestable debido a que no supo cómo controlar esa transferencia y contratransferencia entre Sabina y él. Sí, y también en lo de que Sabina tenía, o sea, ella tenía como un trauma, por decirlo así, pero que ella no sabía cómo expresarlo o cómo referirlo hasta que Carl llegó a la vida, pues hasta que lo llevaron a donde ella, a donde él, que porque el mismo papá fue el que le generó el trauma y yo después me di cuenta que el mismo papá fue el que la llevó. Exacto, o sea, ella ahí desde su infancia, como ella lo expresó en una sesión, sí, ella sentía excitación al ver que el papá la golpeaba o que ya no tanto la golpeaba a ella, sino a los hijos. Entonces ella empezó con esa histeria que fue poniéndose más agresiva, ¿sí? Cuando llegó a Carl, entonces él empezó a estar más a fondo, a buscar más a fondo el por qué ella presentaba esa histeria. Él se dio cuenta que era por el maltrato del papá y que a ella le gustaba, le excitaba eso, ¿sí? Entonces, ella, pues, ¿cómo se dice? Se volvió sadomasoquista, ¿sí? Y no sé los otros compañeros que quieran opinar. Sí, porque los estoy esperando. Pues yo estoy de acuerdo con lo que dice la teoría de Freud, ¿sí? No, nuestra sexualidad se ve muy afectada con nuestra niñez, ¿sí? Dependiendo de cómo se desarrolle nuestra niñez, nuestra sexualidad se va a ver afectada a un futuro, cuando estemos ya adolescentes, ¿sí? No sé ustedes qué opinen, pero yo creo que, pues sí, por eso muchas personas, muchos, ¿cómo se le dicen a eso? Psicópatas, ¿sí? Tira a ese paciente a otro especialista, ¿sí? Porque entonces ya no va a ser profesional y va a ocurrir lo que ocurrió con Carl, ¿sí? Que pues prácticamente al final él estaba también enfermo, ¿sí? Estaba mentalmente inestable debido a que no supo cómo controlar esa transferencia y contratransferencia entre Sabina y él. Sí, y también en lo de que Sabina tenía, o sea, ella tenía como un trauma, por decirlo así, pero que ella no sabía cómo expresarlo o cómo referirlo hasta que Carl llegó a la vida, pues hasta que lo llevaron a donde ella, a donde él, que porque el mismo papá fue el que le generó el trauma y yo después me di cuenta que el mismo papá fue el que la llevó. Exacto, o sea, ella ahí desde su infancia, como ella lo expresó en una sesión, sí, ella sentía excitación al ver que el papá la golpeaba o que ya no tanto la golpeaba a ella, sino a los hijos. Entonces ella empezó con esa histeria que fue poniéndose más agresiva, ¿sí? Cuando llegó a Carl, entonces él empezó a estar más a fondo, a buscar más a fondo el por qué ella presentaba esa histeria. Él se dio cuenta que era por el maltrato del papá y que a ella le gustaba, le excitaba eso, ¿sí? Entonces, ella, pues, ¿cómo se dice? Se volvió sadomasoquista, ¿sí? Ciclo del desarrollo de las fases psicosexuales que propone Sigmund Freud, que pues si se ven así sea muy mínimo interrumpido el proceso de cada persona, este lo va a reflejar más adelante pues sexualmente o incluso en otros aspectos, como se vio con Sabina. Y Todo lo que mencionaron ahí, pues es lo que le pasa a ellos.
en sí Otto influencia al final también tiene que ver con la parte social. Hay que tener en cuenta que también tiene con la parte social, que Otto al final termina influenciando los pensamientos de Carl. Eso también se tiene que tener en cuenta. O sea, no solamente por la parte de los deseos reprimidos de él, sino también la influencia de su entorno, lo que lleva a determinar en sí la forma de actuar que desarrolla Carl. Yo También veo. podemos ver, Entre Carl Gustav y Freud, en la que pues usualmente ellos se encontraban y hablaban sobre los sueños, interpretaban los sueños y uno se hablaba con el otro, de que habían soñado, de que unos caballos y que los caballos en los sueños no podían correr por tal cosa y eso. Y acá, en esta parte, es donde pues dicen que toda su investigación se basa más bien en la sexualidad. En cambio, Jung se basa más como en otras cosas, como espirituales, como cosas diferentes a Freud, porque él no estaba totalmente de acuerdo con Freud, de que todo se tenía que ir a la sexualidad. Y acá, digamos, en un sueño dice que el Freud dice, me atrevo como a decir que tal cosa, que un caballo o algo así puede ser su pene, que está en angustia por lo que se está metiendo pues con la paciente y todo eso. tienes razón, y ahí Sigmund Freud se dio cuenta del deseo que sentía Carl hacia Sabina. Desde ese momento él Sí. supo lo que él estaba sintiendo hacia Sabina. Ahí se da pues cuenta de la represión que tenía ella guardada. Sí, En el más profundo de lo inconsciente, él tenía esa represión sobre sus deseos. y se vio Y reflejado en sus sueños. exactamente. Después de eso, él no fue donde él le dice a Sabina que habló con la mamá de ella y que ya no la va a atender más, sino que debe atenderla otro doctor y que Otro la consulta especialista. vale. En la película muchas veces que la teoría en este caso se aplicaba a la parte de Sabina, ya que su caso era realmente algo sexual en ese sentido, psicosexual. Eh, sí, Algo que me gustó de la película fue cuando al principio que le dice a Sabina que le ayude con su investigación, que porque le habían dado permiso de poder colaborarle, y él coge de paciente a su esposa y la coloca, no sé en qué, en una mesa, en el cual la esposa coloca las manos encima de algo, eso sí no sé qué es, y entonces empieza a contarle, le decía palabras, familia, matrimonio, cosas así. Y entonces él calculaba asociación de palabras. el tiempo en que se demoraban en responder, la palabra, el ritmo cardíaco, creo, porque Cardíaco. salía como un electro que ellos dibujaban, me imagino que así era entonces, que así eran los electros de antes. Y ahí ella le dice que la esposa tiene cierto miedo a que el matrimonio le falle y que eso tiene relación con un hijo varón. Sí, que ya no se lo había podido haber dado en el Sí, segundo hijo. exacto, ahí muestran eso.